Cada metro que el avión se alejaba, su decepción crecía. Cuando se perdió en el espacio y dejó de saltar, su esperanza también se perdió en el horizonte. Se agachó unos segundos, llenó sus pulmones de aire y se levantó. Se amarró la camisa en la cintura con las mangas y continuó caminando. Más adelante, de una taranquera, puerta de palos de madera, salió una niña de unos 12 años con un pequeño guacal en la cabeza. La acompañaban dos niños desnudos de unos 5 años. Estos se asustaron al ver a García Saldaña. La alcanzó y le preguntó: ¿dónde están los soldados? La niña no le contestó. ¿Esta calle va para la laguna? La niña no respondió y apresuró el paso y los niños lo miraban con temor. García caminó a la par de la niña hasta pasar un pequeño caserío de unas 10 casas. Mientras caminaba por la calle polvosa, los lugareños lanzaban miradas de desconfianza y muy sorprendidos al ver a este soldado solitario vagando sin armas en medio de tierras extrañas y voraces. Todas las personas lo miraron con detenimiento de pies a cabeza. Llamaba mucho la atención su camiseta negra, que al frente tenía un avión 02A y con la espalda decía Fuerza Aérea. Pero nadie le decía nada. La niña se metió en una casa y García siguió por la calle. Después de caminar aproximadamente 15 minutos, la calle se convertía en dos. Tenía una bifurcación. Entonces le surgió la duda sobre el cuál calle continuar. Antes de llegar al cruce, lo alcanzó un niño que venía corriendo del caserío que recién había pasado. Tenía unos 7 años de edad. ¿Usted anda buscando a los soldados?, le preguntó muy sofocado el niño. Sí, ¿dónde están?, preguntó muy emocionado el aerotécnico. Están en la laguna. ¿En cuál de esas dos calles me voy? Siga la calle más ancha, después de la cuesta llegará a las primeras casas del pueblo, respondía el niño con mucha seguridad. No me vayas a engañar, por favor, no me vayas a mandar donde están los subversivos, le dijo en forma de súplica, a raíz de la desconfianza por la situación que estaba viviendo. No, hombre, váyase por la calle ancha y llegará donde están los soldados, respondió con una sonrisa de seguridad el niño, dando la vuelta y retirándose a paso ligero. Atrás tronaba el fuego de artillería. Sus granadas eran relámpagos que bufaban rompiendo el aire y al caer se juntaban en armonía de muerte con las balas y gritos que lanzaban los guerreros en aquellos cerros. Pero también al frente, en dirección que llevaba, se escuchaban disparos. Caminó rápido hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Se escuchaban ráfagas y disparos en el centro pueblo. Entonces se fue despacio tratando de ver algún soldado. De repente vio a uno que venía caminando hacia atrás y disparando con su fusil M16, y se metió a una casa antigua que tenía muchas huellas de disparos en sus viejas y desteñidas paredes. Por el tipo de uniforme camuflado, botas negras y fusil M16, dedujo que era soldado. García Saldaña de inmediato corrió a meterse también a la misma casa. Al entrar estaba un señor con su familia en la sala. Buenos días, respondieron muy sorprendidos todos. Soy de la Fuerza Aérea, dijo rápidamente para que tomaran confianza. ¿Usted es de la avioneta derribada, Bea? Sí, aquí en el pueblo vimos bien cuando el avión disparaba y también cuando le dieron, le contó el señor con detalles. ¿Dónde están los soldados? El oficial que está al mando, preguntó ansioso García Saldaña. Espéreme unos minutos mientras voy a decirles que usted está aquí, le respondió el señor. Regáleme agua, por favor, para mientras espero, le dijo, mientras se sentó en uno de los sacos de maíz que habían en la casa. Cómase también esos guineos, ya que de seguro no ha comido nada, le dijeron al mismo tiempo que le dieron agua. Al poco tiempo el combate bajó de intensidad. Siempre se escuchaban algunos disparos esporádicos. Fue entonces que el señor se fue a dar aviso. El soldado que entró a refugiarse en la casa había regresado a la trinchera que estaba a unos 30 metros abajo de esta casa, la cual se ubicaba en la periferia del pueblo. Cuando García Saldaña vio llegar al señor, que regresaba con 4 soldados, su alegría fue inmensa. Se puso de pie tan rápido que parecía que tenía resortes en los pies. Los saludó y se identificó con el carné de la Fuerza Aérea, manteniendo una sonrisa con unos brillantes ojos. Era lo que había buscado, era lo que con muchas ansias había deseado encontrar en esas largas horas en medio de esos pinares. Y en medio de la agitada guerra, sus ruidos y sus silencios inesperados producían una impresión de incoherencia fantasma.
En medio de la agitada guerra, sus ruidos y sus silencios inesperados producían una impresión de incoherencia fantasmal. Lo llevaron al puesto de mando del batallón, lo recibió el capitán Rodríguez. Había otro oficial, pero no tenía portanombre en su uniforme. El capitán de inmediato habló por radio para la Fuerza Aérea y dio el nombre para corroborar la información. Le preguntaron si había más sobrevivientes. Lamentablemente contestó que no vio a nadie más, que solo él saltó en paracaídas. Le dijeron que más tarde llegarían a traerlo. Mientras contaba lo ocurrido a los oficiales ahí presentes, tomó mucha agua. También le dieron una bolsa con comida enlatada, la cual se devoró en pocos minutos. Es que la adrenalina cuando recorre por el cuerpo te estanca la sed, el hambre y el sueño, pero cuando esta baja su nivel, entonces el cuerpo quiere reponer todo lo perdido. A media tarde los subversivos volvieron a atacar el pueblo. El capitán le dio un fusil M16 con 2 cargadores y una bolsa verde de tela con mucha munición y lo asignaron a una trinchera que estaba a unos 40 metros del puesto de mando. Ahí estaba un sargento con un soldado defendiendo esa posición. Abajo, a una distancia de entre unos 20 y 50 metros, caían unas granadas hechizas que chamuscaban los árboles y las piedras al explotar. Este ataque no duró mucho tiempo. Unos helicópteros y aviones volaban y disparaban en la zona, alejándose minutos después. Al anochecer, el sargento asignó los turnos para los centinelas. Lo hizo por formalismo, pues sabía que nadie dormiría esa noche. Aproximadamente a las 9 de la noche volvieron a atacar con fusilería y con las papas o bloques, granadas hechizas. El ataque no fue fuerte, pero suficiente para alertarlos y quitarles el sueño. El sargento les dijo que pasaran la voz a las otras posiciones, que tuvieran cuidado con los gatos. García Saldaña se quedó extrañado sin saber qué quería decir eso, pero no preguntó por vergüenza, hasta que se dio cuenta que los soldados disparaban a los árboles. El soldado que estaba en su posición les dijo: estos terengos hijos de puta se suben a los palos a disparar y a tirar los bloques. Fue hasta entonces que comprendió el significado de la consigna. Antes de las 2 de la madrugada, volvieron con un tibio ataque que no duró más de media hora. Pasó muy tensa esa noche con mucho frío en la madrugada. El soldado lo miraba y le decía a cada momento, hasta que amaneció: no te vayas a dormir. García Saldaña se fue para el puesto de mando cuando el sol aventó sus primeros rayos. Minutos después se fue con unos soldados para la iglesia, porque desde ahí se podía observar una columna de subversivos vestidos de negro que se desplazaban en retirada. Un avión A-37 hizo una embestida, lanzó una bomba, al mismo tiempo una bola de fuego salió de un cerro cercano. El avión realizó un viraje para esquivarlo, retirándose de inmediato del lugar. A los segundos, otro avión A-37 lanzaba con furia su descarga en el sector, seguido de unos helicópteros UH-1M que arrojaban cohetes y balas sobre el lugar donde salió el supuesto misil y donde se observaban los subversivos. El tercer escuadrón del batallón de paracaídas, al mando del capitán René Arana Guillén, había desembarcado de 10 helicópteros en las cercanías del cantón San José, a unos 2 kilómetros al norte de la laguna, con la misión de rescatar los cadáveres de la tripulación del avión AC-47 y al mismo tiempo a apoyar al batallón Cayacuanga. Después de varias horas de fuertes combates, rescataron los cadáveres de la tripulación, también algunos fallecidos del batallón Cayacuanga. Cumplida la misión, embarcaron en los helicópteros y se retiraron del lugar bajo una lluvia de balas. Los vikingos fueron aventurados, marineros y excepcionales guerreros. Atravesaban los mares haciendo uso de sus veloces naves. Llegaban a las costas europeas de manera impredecible y atacaban rápida y violentamente. Nuestros experimentados pilotos rompían el viento con la rapidez de una flecha para llegar a territorio subversivo, con la única misión de destruir y apoyar con su poder de fuego. Muy a pesar del tiempo, el espíritu guerrero encarnado entre estas dos razas parece haber nacido. Vikingos y pilotos subieron a sus naves con la misma osadía con que se enfrentaron a la muerte. Este espíritu domina su corazón ardiente de triunfo y un cerebro frío como el hielo. Uno de esos helicópteros que fue a evacuar las bajas del batallón Cayacuanga llegó a traer al aerotécnico. El capitán Rodríguez le gritó a García Saldaña: subid rápido al pájaro helicóptero, ya te vienen a traer. Gracias, mi capitán, gracias por su apoyo, le respondió muy emocionado. Estamos a la orden, somos la misma Fuerza Armada, le dijo con una sonrisa de satisfacción. García Saldaña con otros soldados subieron a la nave a un soldado que había sido herido el día anterior en el abdomen.
Cuando lo subieron al helicóptero, el enfermero manifestó con tristeza que el soldado había fallecido. Arriba del pájaro de metal había 3 cadáveres de unos subsargentos, el del subteniente Óscar Armando Martínez Morán, más el soldado recién fallecido. En otro helicóptero también evacuaron varios muertos y heridos. Los fallecidos estaban en una bolsa negra de plástico. El oficial ya estaba en descomposición. Su fétido olor reclamaba cristiana sepultura. Pareciera ser que la muerte le rondaba muy cerca al aerotécnico, que ese par de días sintió su apestoso olor a azufre. Además vio cómo su filosa guadaña cortó sin piedad la vida de sus compañeros de vuelo y de otros camaradas en tierra. Parece que en ese lugar la parca concentró su poder para llevarse muchas almas. La muerte se había ensañado al máximo entre los dos bandos, se había deleitado a su antojo en esos cerros pintados de verde oscuro, cubiertos por sus frondosos pinos, pero en ese momento se alejó de allí malhumorada, al ver que se alejaba de su zona el aerotécnico, al que en ese par de días le arañó la espalda con sus largas uñas y le quemó la nuca con su fuerte aliento. Pero su ángel guardián también es un valiente guerrero y lo sacó a empujones hasta subirlo a la nave de salvación. Cuando la nave alzó vuelo con dirección a la capital, el capitán de nave le dijo: «Viste cerquita la muerte, vea, si muy cerquita, gracias a Dios, ya estoy a salvo». García Saldaña miró al cielo para dar gracias a Dios y atornilló su mirada a la frente para nunca más volver a ese pequeño lugar que por la angustia y desesperación que vivió le parecieron inmensos esos kilómetros que corrió por la vida. Al aterrizar en el hospital militar ayudó a bajar los heridos y los cadáveres embolsados. Cuando se dirigieron a la Fuerza Aérea, su cara reflejaba la alegría del milagro de haberse salvado. Al llegar a la Fuerza Aérea fue recibido con abrazos, con muestras de felicidad por el teniente Aguilar Tobías y 2 aerotécnicos. Lo llevaron a enfermería para el chequeo médico. Después se fue a contar su vivencia en el departamento de seguridad de vuelo, después al comandante y por último al grupo de transporte. A las 6 de la tarde salió con 8 días de licencia, se fue para la colonia Santa Lucía, donde vivía con sus compañeros Guillermo Morán, Godofredo Ortiz Najarro y Julio Guerrero Andrade, que igual que él eran originarios de otros departamentos lejos de la capital. Al llegar lo recibieron con gran alegría. Uno de ellos corrió por unas cervezas para brindar por su regreso. Más tarde fue a Antel a llamar a su familia y su papá le dijo que llegaría al siguiente día. Temprano en la mañana llegó su padre Sergio Antonio Saldaña y de inmediato se fueron rumbo a su casa. En el camino le contó que habían visto en la televisión la noticia del derribo del avión. Cuando llamaron a la Fuerza Aérea para saber si su hijo iba en ese avión, le confirmaron que sí, pero que no sabían cómo estaba. No conforme, llamó 3 veces más durante ese día, pero la respuesta fue la misma. Al día siguiente, el angustiado padre decide apersonarse y preguntar si su hijo estaba vivo o muerto al destacamento militar número 7 en Ahuachapán. Le dijeron que ellos no manejaban esta información, que era exclusiva de la Fuerza Aérea. Por eso cuando escucharon su voz por teléfono, su emoción fue tan inmensa que de inmediato le gritó la noticia a la familia. Al llegar a su casa lo recibió con lágrimas de alegría su mamá Esperanza Antonia de Saldaña, además de otros parientes y amigos. Las primeras noches fueron de mucho insomnio para las terribles pesadillas. Soñaba cuando impactaban el avión, también cuando saltaba al vacío que lo perseguían los subversivos. En todas esas y otras pesadillas despertaban asustado y le costaba conciliar el sueño. Eso fue durante unos 2 meses, de a poco se le fueron menguando. Por tal motivo había solicitado no volar por un tiempo. Nunca recibió tratamiento psicológico, pero sí los consejos de sus camaradas. En especial recuerda a un piloto de helicóptero que le recomendó volar lo más pronto posible, que tenía que enfrentar el miedo, que solamente así podría separarlo, que a ellos como pilotos les pasaba lo mismo después de resultar heridos o tener algún accidente con aeronave. Pasado 2 meses del derribo, fue a una misión de transporte de personal a Guatemala. Se equipó y realizó el chequeo del avión sin mayor problema. Cuando el avión encendió los motores y comenzó a correr por la pista, un sudor helado le empapó la camisa. Su respiración se volvió más intensa, trató de calmarse respirando muy profundo hasta que aterrizaron. De esa manera fue superando el miedo. A los 5 meses fue a una misión de combate. Al entrar a la zona de peligro, un escalofrío le corrió por todo el cuerpo, pero por las tareas asignadas, su mente se ocupó de realizarlas bien. De esa manera pudo superar el miedo y las pesadillas fueron desapareciendo con el tiempo. El 1 de diciembre de 2016, la Asamblea Legislativa declaró el día 3 de diciembre de cada año como Día del Aerotécnico Nacional.
logrando después de 26 años del derribo de la C-47-125, en que murieron 4 aerotécnicos y un cuarto de siglo de estar luchando por conseguir tal reconocimiento.